Hay clavelito blanco, clavelito jaspeadito, perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Todo el mundo la conoce como Pocha. Es docente jubilada, profesora de historia, pero creo que sí ha sido convocada por el Consejo de Representantes, sobre todo porque ella fue en su infancia, ha vivido a Villa Carlos Paz de una manera muy particular, ya que su papá fue el tercer jefe de correos que tuvo. Y la idea de nación a veces nos es tan difícil de explicar, de justificar, ¿no es cierto? Y sin embargo, con don Besada, que no sé cómo era el nombre de su papá, José Horacio Besada, vino a ser el primer representante de la nación, el primer funcionario nacional que tenía este pueblo, que entonces era una villa muy chiquitita. ¿Cómo veía la niña, en ese entonces, la niña que era Pocha, esa representación tan especial que tenía su papá? A decir de su mamá, que debía tener siempre que estar elegante, porque era una autoridad nacional. Una autoridad. Eso me dijo y me quedó muy marcado lo que me comentó ella en nuestra entrevista. ¿Por qué no lo cuenta, Pocha? Bueno, primero, buenas tardes y feliz Día de la Mujer. Nosotros llegamos a Carlos Paz en noviembre de 1944. Yo tenía 6 años, saquen cuenta. Vine con mi mamá, Nélida Arata, una mujer excelente, con una hermana del alma, Antonia Esquivel, y mi papá, que venía trasladado de Córdoba, que era telegrafista, y acá venía como jefe de correo. En esa época Carlos Paz tenía 3.000 habitantes aproximadamente, y en cierta manera nos conocíamos todos, las familias, la gente que nosotros en esa época llamábamos, bueno, los que vivíamos en el Carlos Paz y los otros eran los de la otra banda, porque así la denominábamos en esa época. El correo era una casona grande, vieja, color amarillo, con 4 escalones, y estaba en la calle General Paz 67. O sea, frente a la iglesia. La iglesia todavía no existía. No, claro. Era una casa de una familia, creo que era Álvarez Pose de Córdoba. De Córdoba. Al frente estaban los sorrentinos, los Ávila Paz al lado, los Richuti, Racetti, todas familias de ese sector. ¿Cuál era la actividad del correo? Claro, ¿cuál era? El correo comenzaba a trabajar a las 8 de la mañana hasta las 20 horas. ¿Cuántos empleados había? ¿Cuánto personal? 4 empleados. Uno era un telegrafista, Olivera, correntino, Ricardo Di Lolo, que era cartero. El mensajero era Rafael de Simone. Y mi papá, que era el jefe de correos. Y además de la función de la naturaleza misma del correo, ¿no es cierto? ¿Qué otras actividades hacía? ¿Por qué era tan importante? Bueno, era importante porque en esa época de la única manera era correo y telecomunicaciones. Claro. Cómo se conectaba con el resto, con Córdoba, que era el distrito donde dependía todo. Era a través del telégrafo, por el alfabeto Morse, y de ahí iba primero a Tanti, Vialemacé, San Roque, Córdoba. Bueno, había un guardahilo que era el que iba controlando que todos los cables estuvieran en condiciones, y cuando tenían que mandar lejos, como a Las Jarillas, a Villa Independencia, era a caballo. Fíjense ustedes, en estos tiempos en que todo el mundo está con el celular en la mano y las comunicaciones instantáneas, lo que significaba ser esa repartición, ¿no es cierto? La llegada de una carta para cualquier persona era importante porque era de la única manera que se sabía de la familia. Claro. Mientras que ahora, por supuesto, yo no sé si alguien escribe alguna carta, porque todo es a través de internet, ha cambiado totalmente. Y por ejemplo, la Pocha chiquita, ¿no? Miraba las estampillas, le llamaba la atención de dónde venían. Tenía una amiga que vivía al lado, que escribana después fue, y me decía, ¿cuánta plata que tienen ustedes? Mirá que venden estampillas todos los días, convencida que las estampillas eran nuestras, ¿no?
Bueno, el correo primeramente empezaba en la mañana con la clasificación de la correspondencia que era repartida por el cartero, los telegramas por el mensajero, expresos, certificadas, y luego se ponía todo en un casillero, lo que era para la gente que no estaba en el radio, que venía a pedir las cartas que le habían llegado. Posta restante, era lo que se llamaba posta restante. Sí, no sé cómo se llamaba, la verdad no me acuerdo de eso. Bueno, ¿cuándo eran las fechas importantes? Bueno, cuando había, por ejemplo, elecciones, porque los soldados traían las urnas al correo. Y esa noche quedaban todos los soldados, que para mí era de lo más impresionante, porque era una cosa totalmente distinta, y después los llevaban a los lugares en donde se votaba. Y los otros también acontecimientos era, por ejemplo, cuando se regalaba el pan dulce y la sidra, que era para Navidad, y ahí sí me acuerdo que estaba, así como estamos nosotras ahora, estaba el Dilolo, que era el cartero, y mi papá y otro empleado más, iban controlando la gente que venía a pedir el pan dulce o para el 6 de enero los juguetes, porque siempre estaba la vivada criolla, ¿no es cierto? Que de una misma familia se presentaban dos, la madre por un lado, el padre por el otro, para pedir los juguetes o el pan dulce y la sidra. Y este hombre que conocía a toda la gente de Carlos Paz le decía, vos fulano no te corresponde porque ya vino tu mujer. Claro. Y de esa manera se podía controlar, porque no era una cantidad enorme de juguetes, sino que era de acuerdo a lo que teníamos nosotros acá. Y bueno, y después otra cosa que era importante, porque no había otro medio de comunicación. Por ejemplo, después, no recuerdo, vino el teléfono, teníamos el número 12 nosotros, pero únicamente se recibía la llamada. Nosotros no podíamos llamar del correo a otro lado. Algunos tenían teléfono, pero poquísimos. Pero a veces una llamada tardaba 2, 3 horas hasta que se podían comunicar. Y recuerdo una vez que era la madrugada, que gente que golpeaba, lloraba, y era por un joven que había tenido un accidente y no sabían cómo comunicarse. Y me acuerdo que mi papá empezó a llamar de una forma distinta la llamada para que desde Córdoba lo atendieran. Y así se pudieron comunicar y avisar a Buenos Aires lo que había pasado. O sea que el correo era importantísimo. Quiero terminar con esto. Por ejemplo, una personalidad que Carlos Paz todavía, yo creo que mucha gente no sabe quién fue Arturo Taglioretti, que fue un hombre que trabajaba en el Banco Nación, en Córdoba, perdón, creo que era el director. Y un día, estando ahí en el correo con mi papá, yo había empezado a trabajar como maestra municipal. Y mi papá lo presentó y dice, mira, este señor es el director del Banco Córdoba. Y él me preguntó, ¿qué necesitan ustedes para la escuela? Y yo le dije, y necesitamos salamandras porque hace mucho frío. El barrio obrero era una casita la escuela. Y al otro día vino con Adolfo Bersesi y Mario Bersesi, tomaron medidas por todos lados. Lo cierto es que cuando la obra terminó teníamos un patio techado, teníamos una batería de baños para mujeres y niños y una enorme biblioteca. Él cambió y transformó esa casita en una escuela. Bueno, ustedes que son autoridades, recuerden, Arturo Taglioretti, porque es importante esa figura, por lo menos que una calle de Carlos Paz lleve su nombre. Él era de San Francisco. Sí. Y ya que estamos hablando de la escuela, antes de cerrar la conversación con usted, Pocha, a mí me impactó mucho la charla que tuvimos en su casa, cuando usted era maestra, era docente en el barrio obrero y que no tenían medios para llegar con facilidad, a veces los medios de transporte. ¿Cómo llegaba? ¿Por qué no le cuenta a toda esta gente? Esto va como mujer, ¿no es cierto? Sí, como el Día de la Mujer. Como maestra en la Escuela Municipal número 1 de Barrio Obrero, Domingo Faustino Sarmiento. En esa época, acá todos los que somos de Carlos Paz y tenemos determinada edad, sabemos que la forma de comunicarnos acá dentro de la ciudad era a través del serranito. Todavía no estaba el serranito. Entonces yo salía a las 6 de la tarde, que ya empezaba a oscurecer. Carro que pasaba. Me acuerdo, había un señor sayés que llevaba un carromato color verde. Tenía unos bigotes grandes este señor, y él vendía como una mercería transportada. Ambulante.
Y me decía, señorita, la llevo. ¿Cómo no? Ahí iba en el carro. Pasaba el señor que recolectaban la basura, que era acá, con el carro. Ya el carro es ahora limpio. Sí. Señorita, la llevo. Vamos. Esa es la forma, si no veníamos caminando, por supuesto, pero era lejos. Hoy parece que no, pero en aquella época era todo barrancas y muy solitario. Entonces no me gustaba mucho. Y por eso el que me decía, vamos, vamos. Así que fui la primer maestra que hizo dedo en Carlos Paz. Que hizo dedo, eso me gustó. Sí. Fue la primera que instauró eso, sí. ¿no? El hacer dedo. Y otra de las cosas que me comentó Pocha cuando estuve, es decir, este lugar donde estamos, que tenemos una escuela tan bella, tan hermosa, la verdad que estoy fascinada, es la primera vez que Preciosa. Vengo. Usted me decía que esto... No había absolutamente nada, porque desde Carlos Paz, Barrio Obrero, creo que era... que llegar a Barrio Obrero era toda una odisea, ¿eh? Y después todo esto era totalmente solitario y llegábamos a Villa Independencia, donde había unas casitas nada más, casitas lindas, casas bonitas, sí. Pero todo lo demás eran barrancas, no había absolutamente nada. Ese era el Carlos Paz. Yo tuve la suerte de conocer Villa Carlos Paz, que era una villa pequeña, bonita, con los árboles que en la General Paz, donde estaba el correo, se cubría con los plátanos que unían. Y hoy tengo la suerte de ver esta transformación en una ciudad pujante, importante, hermosa, que todos debemos cuidar fundamentalmente el lago, cuidar la ecología. Y adelante, Carlos Paz. Muchísimas gracias, Pocha.